Muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad que se enmarca en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, asociado también con el reciente día, el 31 de agosto, de la Mujer Afroamericana, que en este día en particular se han organizado una serie de eventos por parte del doctor Raúl Mackwil y de la doctora Dalia, que iniciaron el día de hoy con la presentación de una exposición de fotografías relacionadas con el tema y que resulta de vital importancia para la universidad en este mecanismo que se encuadra dentro de las labores de inclusión y de interculturalidad, que es un trabajo que tanto la doctora Dalia Peña como el doctor Mackwil han venido desarrollando desde hace ya un tiempo aquí en la universidad, que es un seminario permanente de interculturalidad, donde tenemos, por fortuna, la participación de investigadores, de gente interesada en estas temáticas de interculturalidad, no solo del estado de Hidalgo, sino de diversas partes de la República, y aproximadamente investigadores, y les comento, interesados en el tema, de aproximadamente 10 países de Latinoamérica. Es una forma importante de trascendencia de la Universidad Pedagógica Nacional en esta unidad 131, que es un trabajo, repito, que se le reconoce al doctor Mackwil y a la doctora Dalia Peña. Continuando con las actividades del día de hoy, tenemos la fortuna de contar con la presencia de un compañero de la Universidad Pedagógica, egresado de esta institución, y que también tenemos la fortuna de que sea docente que desempeña sus actividades en la sede de Pachuca y la sede de Tulancingo. Óscar Baños Huerta es un reconocido escritor, tiene varias publicaciones y aquí en este recinto hemos tenido la oportunidad de recibirlo para presentarnos varias de sus publicaciones. En esta ocasión, enmarcado en estos eventos que les comento, corresponde que nos presente, creo que es la más reciente publicación, aunque son muchas, no me atrevo a enumerarlas. Afortunadamente tengo todas, ¿no? Y la que me faltaba me la acaba de obsequiar. Y bueno, el beneplácito que comparto con ustedes es que, además de ser un talentoso escritor reconocido en diferentes partes del país e incluso fuera del país, es upeniano, está con nosotros y es parte de esta grandiosa familia aquí en el estado de Hidalgo. Le agradecemos al maestro Óscar en el trayecto de su doctorado, pronto doctor, que nos haga favor de complementar estas actividades el día de hoy para la presentación de este libro, que no me atrevo a decir su título, aunque ya lo intenté, porque ya lo va a explicar, está en Ñañú. Mejor me reservo la oportunidad de no tratar de leerlo, pero tenemos aquí al autor. Entiendo que este libro fue, digamos, que coproducido
por el maestro Óscar Baños Huerta y el maestro Víctor Caro Sevilla. Más o menos ahorita. Acá que lo explique, que bueno, tiene más elementos para poderlo explicar. Yo les pediría muy respetuosamente que a esta parte de nuestra familia, al maestro Óscar Baños Huerta, lo recibiéramos con un aplauso. Muchas gracias y le cedo el uso del micrófono. Maestra, perdón, gracias por acompañarnos en este evento. La maestra Alejandra, coordinadora de la licenciatura en Intervención Educativa. Buena tarde. Adelante, maestra. Pues muchas gracias y pues ahora me toca a mí hablar un poco sobre la trayectoria del maestro Óscar Baños Huerta, pero sí no me gustaría pasar este momento, igual darle un poco la palabra a la maestra Alejandra, que pues estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer Indígena y enmarcado también en el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, o sea, estamos celebrando a las mujeres. Y pues maestra, unas palabras, por favor. Buenas tardes a todos. Agradecer la invitación al el doctor Macuila, a la doctora Dalia, al maestro Óscar, que el miércoles estuvimos acompañándolo en la presentación del libro que se convirtió en video, ¿no? Y entonces estaba yo preguntando, ¿sería el mismo o sería distinto? Y ahora que lo reviso, que lo veo y es un libro distinto, ¿no? Entonces me parece como muy interesante lo que el maestro está presentando, trabajando y bueno, pues agradecer la participación y permitirme estar aquí. Y bueno, pues finalmente reconocemos que es un día muy importante, sobre todo por este reconocimiento que se plantea desde ya tiempo atrás en el sentido de las mujeres indígenas, ¿no? Y la otra parte que señalábamos, pues por ser mujeres, porque las mujeres finalmente estamos en este proceso de lucha, ¿no? De reconocimiento y bueno, pues la doble vulnerabilidad que se tiene en el sentido de ser indígena y pobre, ¿no? Pero finalmente como mujeres pues nos reconocemos en este espacio, en esta sociedad y que pues podemos impulsar y trabajar a la par con los hombres, ¿no? En esta parte de ir construyendo pues una sociedad más justa, más digna, ¿no? Más equitativa y en ese sentido pues agradecer que estoy rodeada de varios compañeros hombres, ¿no? Y que podemos compartir trayectorias, historias y muchas cosas más, ¿no? Vuelvo a tomar la palabra porque les pedí que le diéramos un aplauso al maestro Óscar, pero también está con nosotros David Pineda, que fue el que ilustró el libro. Yo les pediría que le diéramos el mismo recibimiento. Si quieres acompañarnos. Ahí está bien, dice en el asiento. Adelante, doctor Raúl. ¿Ya? Dale. Pues sí, no hay ningún problema. Estamos muy estructurados, ¿no? De repente, y de repente también está bien desestructurarnos un poco. Y bueno, darle la bienvenida a Óscar Baños Huerta el día de hoy, egresado de la licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. Fue estudiante y ahora es académico de la universidad. Para quienes estén interesados en vivir esos procesos, de regresar ya no como estudiantes, sino como profesores, pues tienen que seguirse formando en otras instituciones para tener una visión distinta. Por supuesto, la Universidad Pedagógica Nacional va a ser su alma mater, pero piensen a futuro en eso, en una maestría, en un doctorado. Ahora Óscar se encuentra estudiando el doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y regresa acá no solo como profesor, sino como escritor también. Pues felicitarle y agradecerle que el día de hoy haya aceptado presentar este libro en este día tan importante, el Día Internacional
de la mujer indígena y estamos aprovechando este día también para reconocer y visibilizar a las mujeres afrodescendientes, porque todavía están más invisibilizadas que las mujeres indígenas. Ni siquiera sabemos que se conmemora, ¿verdad? El 31 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Afrodescendientes. Y bueno, agradecerles a quienes nos acompañan el día de hoy, al maestro Alberto Cuatepoxo, a la maestra Alejandra Jiménez, y bueno, pues disfruten de este espacio, aprovechen que está aquí el autor para que hagan preguntas, para que planteen sus reflexiones y también ¿dónde pueden adquirir el libro o de qué manera pueden acceder a él? Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Gracias a su asistencia, gracias a los profesores y profesoras que están con nosotros y sobre todo a ustedes también. Pues yo lo que voy a hacer a continuación, voy a leer una reseña curricular del maestro Óscar Báñez Huerta, quien es licenciado en Intervención Educativa por la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo. Cuenta con estudios de maestría en Educación Ambiental por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 095 de la Ciudad de México. Es maestro en Ciencias Sociales y especialista en docencia por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Además, como ya se comentó, es doctorante en el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El maestro Óscar fue becario de letras por parte del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo en el 2010. Fue columnista y articulista de la revista Chispas para Encender Ideas del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Su libro Orígenes e Historias obtuvo nada más ni nada menos el Premio Internacional de Cuento, Mito y Leyenda Andrés Senestrosa en el año 2013. El Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo publicó su libro de cuentos cortos A Ras de Lona, que cabe hacer mención que yo obtuve ese libro y no conocía antes al maestro Óscar. Yo lo conocí por uno de sus libros, allá en el 2014. El Programa de Apoyo para las Culturas Municipales y Comunitarias, PACMIC, aprobó el recurso para la publicación de sus libros Los Señores de la Tierra, publicado en el 2017. Además, Palabras Viajeras, publicado en el 2018, y Bernardo y la Abuela Benchulina, libro bilingüe en náhuatl y en español, en el 2019. Ha participado en diversos foros estatales y nacionales sobre artes, saberes, oficios y literatura indígena y rural. Publicó también El Viaje de Mixtli, material que da cuenta de las niñas y niños migrantes en el año del 2022, por parte de ediciones de la Agencia Literaria Colabal. También tiene el libro publicado Inyowal Amos, el libro de la noche, publicado por Editorial Resistencia en el año 2024. No es su último libro, sino es uno de los libros que ha publicado el maestro Óscar. También fue galardonado con la medalla al mérito a favor de la diversidad cultural en el 2024 por parte del Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México en Hidalgo. Actualmente, como ya se ha comentado, es académico por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 131, o sea, en esta unidad, y realiza investigación sobre saberes ancestrales, educación ambiental e interpretación literaria derivado de la tradición oral. Pues es una trayectoria larga, que solamente es una semblanza de su andar en esta tierra y de su convidar de lo que él ha escuchado y lo que él nos ha transmitido. Antes de ya cederle la palabra al maestro Óscar, me permito hacer como unas cuantas reflexiones sobre este libro que se llama Ecos Primigenios, Nacimiento de las Voces, Yamudi, Fañé, Rabuy, Ña. Pues yo sí me atreví a leerlo, aunque no es mi lengua materna, pero hay que aprender de otomí. Este texto es producto también de escuchar a los grandes, a los abuelos y a las abuelas en diferentes contextos, en los andares también de la montaña, en el campo, en la ciudad, de pronto también escuchamos cosas. Este texto es en formato bilingüe, en otomí oñañú,
Quien se anime a leer en Otomí, pues anímense a leerlo, porque así podemos aprender palabras y podemos familiarizarnos un poco con los sonidos y con las grafías. Pues este libro es una recopilación de algunos, no de todos, de algunos relatos que aún persisten y aún se encuentran en los rostros y en los corazones y en los labios de las sabias y sabios de las comunidades. Estos sabias y sabios se traducen en nuestros contextos, en nuestras abuelas, en nuestros abuelos, en nuestras madres y en nuestros padres, que nos han contado historias sobre el Señor del monte. En mi pueblo es el señor que vive allá en el cerro o señora. Nos cuentan sobre cuestiones de la lluvia, sobre cuestiones de la cueva, sobre cosas que de pronto uno las toma así como mitos, leyendas e historias, y vemos que esto es producto de una larga tradición que se viene heredando de generación en generación. Y también cuando vamos a un pueblo, una comunidad, y escuchamos que se habla de una sirena, de inmediato nos viene a la mente una mujer mitad pez, mitad ser humano, pero las comunidades han resignificado esto y tienen sus propios nombres a estos seres sagrados, seres ancestrales, seres que viven y conviven con nosotros en otros planos. No los vemos, no los escuchamos, o a veces no los vemos ni los escuchamos porque también no ponemos suficiente atención en nuestro entorno, en donde vamos. Vamos deprisa porque el señor reloj nos marca la hora, pero cuando alguien escucha por ahí gritar en el monte y no hay nadie, y uno se escucha una voz que nos dice ayúdeme, acompáñame o vamos, pues se está manifestando algo que vive ahí. Esto para muchas gentes de pronto son cuentos, supercherías y invenciones, pero es producto de la tradición oral de los pueblos indígenas originarios. Esto también se refiere a la producción intelectual de los pueblos. Cuando uno piensa sobre la literatura llamada universal, que más bien lo universal es más bien lo europeo y lo norteamericano, pues en pronto pensamos en Shakespeare, en Cervantes, y en el contexto mexicano, pues de pronto se nos cuesta y empezamos a buscar, pero siempre en español, siempre en español. Y cuando preguntamos, ¿y cuál es la literatura de los pueblos indígenas? ¿Tienen literatura? ¿Hay literatura? Claro, esta literatura está en la oralidad, y lo que Óscar hace es pues convertirla en letras, convertirla, repensarla, sentirla, emocionarnos también con las letras, y entonces se va a convertir también en literatura escrita. Tenemos literatura oral, lo que nos cuentan nuestras abuelas y nuestros abuelos, y que muchas veces no lo tomamos en cuenta porque no le damos el valor suficiente, pero cuando lo escuchamos y cuando lo leemos, entonces toma otras dimensiones. Cuando nos hablan sobre unos señores gigantes, sobre estos señores que en otros pueblos y en otras lenguas, yo hablo náhuatl y me voy a referir un poquito sobre ello, a los Quinametzin, los gigantes, los que vivieron allá en la antigüedad, pero no tan antiguo. O sea, Óscar nos va digiriendo este mundo que tiene sensibilidad, mucha sensibilidad para transmitirnos de manera fácil, más no sencilla, lo que los pueblos y lo que él mismo ha escuchado ya ha disfrutado. Yo creo que tenemos un profesor con esa sensibilidad de que es capaz de transmitirnos lo que en la oralidad está y capturarlo, pedir permiso, robar un poquito de la esencia, un poquito del calorcito y transmitirlo en estas hojas. De pronto vemos unas narrativas que se dicen los nahuales, que son malos, son buenos. Ya Óscar nos hablará un poco de ello. La señora del agua, esta señora de la lluvia, la señora de la tormenta,
que en estos días hemos estado viendo las noticias que se inundan y que se inundan y que llueve y que no para de llover, pues también se debe a algo, y estas narrativas tienen que ver mucho con lo que sucede en la actualidad. Hay que afinar los ojos, hay que también afinar los oídos para ver y escuchar lo que ahí está presente y que muchas veces no les hacemos caso. Por más que se nos manifiesten, decimos, no, esto no vale, no sirve. Y de pronto vemos que sí, que sirve, porque son mensajes que ahí están presentes, que ahí están en nuestro ser, en nuestro pensar y en nuestro andar. Pues es un comentario muy breve y no quiero robar más tiempo al maestro Óscar para que nos cuente sobre este hermoso ejemplar, que no es el último, es uno de los tantos que tiene y de los que ya está haciendo Óscar. Pues bienvenido, Óscar, a esta universidad, a esta tu casa de estudios, y pues te queremos escuchar. Muchas gracias. Buenas tardes, pues antes que otra cosa, agradecer la invitación para participar en este espacio y bueno, y reconocer también lo que hacen desde el seminario que coordinan la doctora Dalia y el doctor Raúl, y que justo hace posible que podamos estar intercambiando en estos momentos pues contenidos que parecería que no están vinculados con las cuestiones educativas, pero sí, lo que pasa es que a veces asociamos lo educativo con lo escolar, ¿no? Con la escuela, y este tipo de conocimientos están más allá de la escuela. Lo educativo siempre es una cuestión como muy grande y lo escolar es chiquito dentro de todo eso, ¿no? La educación es mucho más grande que tan solo lo escolar o lo formal. Estamos enmarcados en estas actividades, están enmarcadas en el Día Internacional de la Mujer Indígena y también en el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Y bueno, ¿y qué tiene que ver este libro con las mujeres indígenas y afrodescendientes? Pues me parece que muchísimo, porque al menos desde mi experiencia y desde lo que yo conozco, y que justo fue lo que plasmé en estas páginas, pues mi bisabuela era afrodescendiente, ¿no? Mi mamá es afrodescendiente y también mi abuelo era indígena. Entonces, pues, porque además no son grupos separados o no históricamente separados. O sea, si bien son grupos históricamente discriminados, hubo contacto, bastante contacto entre las comunidades, y pues somos, al menos en mi caso, el resultado de este tipo de contacto cultural, ¿no? Entonces, bueno, mucho de esto, por supuesto, viene de mujeres indígenas y de mujeres afrodescendientes. Todas estas historias. Este libro fue publicado con el apoyo, con el recurso del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. Esto es importante en el sentido de que ustedes, si en algún momento quieren hacer una publicación o les interesa dedicarse un poco también a esto, hay recurso, que es recurso federal, al que podemos acceder para que nos apoyen con esto. Este libro, además, pues fue editado por Mutsajemi, que es una fundación, y por el Instituto Humboldt, que hicieron la edición del libro, pues de manera desinteresada realmente. Para que haya un libro se necesita muchísimas personas, hay participación de mucha gente, no solamente es escribirlo y ya. Por eso a veces los libros se tardan mucho en publicar. Este libro yo lo empecé a escribir en la pandemia y apenas se publicó este año. ¿Por qué? Porque en México publicar es caro, esa es una, y más si es a color, es más caro todavía. Yo creo que como 3 veces más que si publicamos en blanco y negro, pero las ilustraciones quisimos que fueran a color. Entonces, detrás de este libro hay, por supuesto, las ancestras, los ancestros, la persona que lo escribe, la persona que lo revisa, o las personas que lo revisan, quien hace la edición, quien ilustra, ¿no? Como mencionaron, David ilustró la mayoría del libro. Hay 2 imágenes con las que también colaboró
Víctor Manuel Caro Sevilla, que es quien también hace la presentación. Entonces es un trabajo colaborativo y me parece importante decir que justo es un trabajo colaborativo porque la memoria oral es colectiva también. O sea, esto no me pertenece en el sentido de que yo lo haya inventado, es la voz de muchas personas antes de mí, de generaciones antes de mí. Yo solamente lo puse aquí, le di esta interpretación literaria para que pudiera ser parte de este material y pues es lo que ahorita les vamos a compartir. Esta es la portada. En la portada ustedes pueden identificar que hay varios seres. Dentro del libro incorporé 16 seres que pudiéramos llamarle seres mágicos, guardianes, guardianas, dioses y diosas del monte, principalmente de la cosmovisión nahua de la Sierra Norte de Puebla, que era de donde eran mis abuelos eran nahuas, pero además, así como los grupos humanos no están delimitados rígidamente por fronteras, tampoco las cosmovisiones de uno y de otro grupo también se tocan. Entonces hay mucho de este contenido, de estos seres, de este conocimiento que también podemos encontrar seguramente en los conocimientos que tenemos. En el caso de ustedes que ahorita tienen. Si quieres, Raúl, le podemos pasar. Estos seres, yo organicé el libro de tal manera que primero se hace una descripción del ser y después cuento una historia en la que este ser es el protagonista. Esta es como la característica de este libro. Además, bueno, yo no soy hablante de ñañú, sin embargo, fue importante también la participación de quien hizo la interpretación, porque no necesariamente es una traducción, es como volver a contar todas las historias desde otra mirada. Fue Bonifacio Pérez Boto, que es un hablante del ñañú y es originario de Cardonal. Entonces, lo que se hizo fue justo como para priorizar y visibilizar la lengua, en este caso ñañú por sobre el español, es que el título está más grandote en ñañú que en español. Sí se llama Ecos Primigenios, Nacimiento de las Voces, pero está el título en ñañú más grande. Y todavía nos fuimos más allá, porque al interior del libro, nosotros lo que quisimos fue que antes que cualquier cosa escrita estuviera la imagen. Porque las imágenes las podemos interpretar todas y todos. Entonces, una persona que no sabe leer y escribir, que no está alfabetizada en la lengua que sea, por supuesto que puede ver primero la imagen. Y eso es lo que nos pareció importante. Ya después sigue el ñañú y al final el español. Entonces, son 16 seres, algunos conocidos, muy conocidos, seguramente también por ustedes, y otros no tanto. Este no lo es tanto. Les voy a platicar de algunos, no de los 16, porque si no, no acabamos. Este ser que ustedes están observando allí en la pantalla, le llaman el animal, simplemente el animal. Si ustedes se dan cuenta, es una especie de lobo. Aquí está interpretado como que está casi como parado en dos patas, dando a entender que no es un lobo ordinario. Esta criatura, antes de ser este animal, fue una persona. Ahora sí, se cuenta que estos seres fueron humanos y fueron humanos que fueron maldecidos por alguna bruja o algún brujo oscuro para que fueran perdiendo su humanidad. Les dio algo de tomar y entonces las personas enfermaron. Tuvieron una especie de enfermedad, se fueron alejando de la civilización. Lo primero que hicieron fue irse de su casa, empezar a vivir en el monte, y ustedes imagínense una persona que se va a vivir al monte, ¿qué cambios empieza a tener? Se le empieza a romper la ropa, los zapatos, el cabello le empieza a crecer, las uñas, por supuesto empieza a ensuciarse de lodo, de tierra, se le empiezan a pegar las hojas de los árboles en los cabellos. Esta persona, incluso cuando está en este momento, todavía reconoce a las personas que fueron su familia, sus conocidos, puede hablar y se acerca a las casas a pedir comida. Ya no puede vivir en una casa, hay como una fuerza que se lo impide y prefiere vivir en el monte, pero sí se acerca a las casas de las personas a pedir comida.
Aquí la cuestión es que si le dan de comer, no puede comer cualquier cosa. Puede tomar agua, puede comer quizá alguna fruta, pero no puede comer tortillas, ni puede comer huevo a la mexicana, ni puede comer taquito de frijoles, no puede comer eso porque, sí, pobrecito, porque, o pobrecito o pobrecita, porque puede ser mujer o puede ser hombre, y ya no puede comer nada de eso, ¿por qué? Porque ya no es completamente humano. Entonces, toda la comida que esté preparada para humanos ya no la puede probar, solo puede tomar agua. Cuando completa su transformación, que además no es de un día para otro, o sea, muchos meses pasa de esta manera, así como entre lobo y entre persona, cuando ya se convierte completamente en lobo, ya deja de conocer a las demás personas. Pierde su humanidad completamente y entonces se torna muy peligroso porque ataca a los pastores y a las pastoras, a los rebaños y a cualquiera que encuentre en algún paraje solitario. Ese es como lo que se cuenta del animal. Y bueno, aquí hay un pequeño texto, porque también hay diferentes versiones del origen de este ser. Hay quien dice que tuvo una maldición porque lo hechizaron, y hay quien dice que fue por comer carne cruda, algo que de alguna manera los humanos no hacemos tanto, ¿no? O no está recomendado hacer tanto. Ya me balconé aquí, ¿verdad? Bueno, y a ver, si le regresas tantitito, Raúl, aquí hay un fragmentito de esta descripción. Alguna vez comieron carne cruda y el sabor no se fue de sus bocas. Se les encuentra cerca de los tiros de las minas, en las veredas poco transitadas, dentro de las cuevas del monte. Sus años son muchos y la humanidad que les queda en la sangre poca. Van encorvándose hasta que sus manos tocan el suelo. Y además dicen que son muy, muy grandes. Ustedes son muy jóvenes seguramente para recordar estas películas, pero me he topado con que sí las conocen, estas películas de Crepúsculo, de donde salen vampiros que brillan y lobos. Bueno, esos lobos que aparecen allí de ese tamaño, así dicen que es del tamaño de un becerro, dicen. ¿Dónde se ubica? Estamos trabajando en un mapa para poder ubicar estos seres en el estado de Hidalgo. ¿Dónde se ubica este ser? ¿En dónde hablan de este ser? Bueno, en toda la comarca minera, Mineral del Chico, Huasca, Omitlán, el bosque, incluso hasta llegar al lado de atrás de Actopan. Yo estuve en una comunidad indígena en Actopan que colindaba justo con el Chico, y en esa comunidad también se hablaba del animal. Come ganado, se lleva las reses, son muy fuertes. Bueno, este es el animal. ¿Ustedes conocían a este ser? ¿No se habla de él en sus comunidades? Bueno, y ahora ya lo conocen. Para cuando anden en el bosque y vean una cueva que parece que tiene un nido así de pelaje, seguramente allí pasa a dormir el animal. Esta es una representación, lo que están viendo es una de las representaciones de lo que llamamos brujas, que además es un nombre, pues, impreciso, yo diría, porque los europeos cuando llegaron acá vieron a estos seres y solo se les ocurrió relacionarlos con las mujeres sabias de por allá, las que vivían solas en el bosque, las que sabían de hierbas, de hongos, las que curaban, las parteras, pero realmente estos seres no son iguales a las que llaman brujas en Europa o se llamaban brujas. Acá tienen sus propios nombres y son una criatura no del todo humana. A diferencia del animal, el animal ya no puede volver a la humanidad. O sea, una vez que está así, ya no hay vuelta, ya perdió la humanidad, ya no hay vuelta. Pero las brujas transitan entre estos dos espacios, entre lo animal y entre lo humano. Son señoras, también hay quien dice que pueden ser hombres, que se convierten en algún animal que vuela y sale durante la noche a alimentarse. ¿De qué se alimentan estas? Esas sí las conocen. ¿Sí? ¿Se los comen así como en pozole o algo? No, ¿verdad? ¿De qué se alimentan? De su sangre, de la sangre de los recién nacidos. Si no, no se llevan al bebé completo, ¿no? O sea, no lo hacen carnitas o así, no. Sino que succionan la sangre de los bebés. Tienen que ser recién nacidos o al menos muy chiquititos para evitar que ya hayan comido sal,
que ya hayan comido chile, porque no les gusta la sangre de las personas que ya comieron sal o chile, o que no les hayan bautizado, que es una manera también que tiene la gente de protegerse contra estas brujas. ¿Cómo les chupa la sangre? Bueno, aquí hay dos ideas de cómo lo hacen. Dicen que sueltan un hilito delgado y plateado que baja desde el techo de la casa donde vive el bebé, y ese hilo hay en quien dice, en la Sierra Otomí-Tepehua dicen, es una baba, pero del lado de por acá dicen, no, es su lengua plateada. Entonces se inserta en la mollera de los bebés. Ya saben, cuando los bebés pues, todavía son muy pequeñitos, está blandito, ¿no? Aquí no se han juntado los huesos, ahí directo va esta lanceta y por ahí empieza a succionar la sangre, como si fuera un popote. También puede ser en el ombligo, en los dedos de las manos o de los pies. ¿Y cómo lo hacen? O sea, nada más llega y lo hacen. No, porque las brujas además tienen otro poder. No pudieran hacer eso si no tuvieran este otro poder, que es el de dormir a las personas adultas. Si las personas adultas se dieran cuenta de esto, no permitirían. Algunas personas sí se han llegado a despertar y ahuyentan a la criatura. Incluso yo sé una historia de una comunidad de por acá, por el municipio del Chico, que dicen que la mamá se despertó, o sea, oyó al bebé llorar así entre sueños, y como pudo despertó y vio esta lanceta, este hilo plateado, cómo succionaba la sangre, y con unas tijeras lo cortó. Por supuesto, el animal salió volando, se escapó y todo. Al otro día contaban que en una comunidad cercana, porque además, esto es importante, las brujas rara vez atacan en el pueblo de donde son, porque si no las van a descubrir, se van a otros pueblos, por eso vuelan, ¿no? Se convierten en bolas de fuego, en sopilotes, en muchas cosas. Bueno, al otro día en una comunidad cercana, se llegó la noticia a ese lugar, y si sí supieron lo que le pasó a esta señora. No, ¿qué pasó? Pues dice que se metieron a su casa en la noche a asaltar y le cortaron la lengua. Ahí se dieron cuenta quién era la bruja. Y era una señora de otra comunidad. Por supuesto, esto no lo podían comprobar, pero tuvieron ya como sus precauciones, porque además es muy raro, ¿no? Un asaltante que se mete a tu casa y además parecía que no le había robado nada y nada más llegó a cortarle la lengua, pues como que, ¿para qué, no? Entonces, estas brujas son así, sí, por chismosa. De las brujas se dice que erizan el lomo de los perros y dejan caer el sueño en los ojos de quien resguarda la carne tierna. ¿Cuál carne tierna? Pues la de los bebés. La carne recién llegada al mundo. Detrás de su vuelo solo queda el dolor, la pérdida y la impotencia. Las brujas son muy eficientes. Cuando la bruja ataca, generalmente mata. Cuando no lo logra hacer es porque la espantaron o cortaron ahí la lengua. Pero también hay un caso especial y no es muy común, que cuando la bruja ataca a alguien y no mata a este bebé, lo deja allí, aunque nadie la interrumpa, quiere decir que ese bebé tiene un don y está destinado a hacer algo aquí. A lo mejor va a ser la partera de la comunidad, la curandera, a lo mejor va a ser el hombre que sepa de hierbas, no se sabe, pero la bruja también sabe que no lo tiene que matar o simplemente no lo puede hacer. ¿De qué manera nos podemos proteger de las brujas? ¿O de qué manera podemos proteger a los bebés de las brujas? Con unas tijeras abiertas de metal, ¿no? No de plástico, ¿no? De metal, y abajo de la almohada del bebé. ¿De qué otra manera? Barrilito las tijeras. Con ajo, sí, pero funciona, sí funciona, pero ahorita vamos a ver esta curiosidad, sí funciona. También el chile, ¿no? O sea, poner cosas, humo de chile, como lo picoso no le gusta, la sal tampoco les gusta. ¿Qué otra cosa? La cruz, las pulseras rojas que funcionan contra el mal de ojo, se las ponen a los bebés, ¿no? Hasta con su ojo de venado ahí, ¿no? Ese generalmente funciona más para el ojo, pero bueno, hay quien dice que también funciona así. Los espejos también, porque dicen que no soportan mirar su reflejo, o quién sabe si se reflejen ahora que lo pienso, ¿no? Porque, pues no sé si alguien haya visto que una bruja se refleje en un espejo. No lo sé. Pero ¿por qué? Esto es una curiosidad, porque como dice el compañero, el ajo las ahuyenta, porque si se dan cuenta de qué se alimentan las brujas,
Ajá, dijimos que de la sangre de los bebés, no del bebé, ¿no? No del bebé, no del bebé completo, ¿no? De la sangre del bebé. ¿Qué otro ser de la noche se alimenta de la sangre? Los vampiros. Los vampiros son originarios de Europa, al menos la manera en que los conocemos, pero tienen muchas similitudes con las brujas. ¿Por qué? Porque las brujas son un poco vampiro también, ¿no? Y también un poco nahual, que se convierte en animal. Y además se les ahuyenta parecido a los vampiros. Las brujas además tienen otra característica. Si nosotros quisiéramos atrapar a una bruja, bastaría con que regáramos amaranto o semillas de mostaza. Son chiquititas, ¿no? Y entonces las brujas, como tienen trastorno obsesivo compulsivo, no van a poder evitar contarlas. Y van a estar contando una por una. Por supuesto no van a acabar, se les va a hacer de día y las pueden atrapar. Esa misma manera se tiene en Europa para atrapar a los vampiros. Ustedes son muy jóvenes, pero hay un programa que se llama Plaza Sésamo, que seguramente sus papás veían, tal vez hasta sus abuelitos. Y en Plaza Sésamo hay un personaje que se llama el Conde Contar, que es un vampiro que se la pasa cuenta y cuenta y cuenta y cuenta. Pues por eso es, ¿no? Por eso es. O sea, no, está basado en las leyendas también. Aquí hay otros, estos son, les llaman calpules en algunos lugares, en otros nada más les dicen brujos. Ya Raúl a lo mejor nos podrá decir por qué les dicen calpules. En Chiapas escuché que les llamaban calpules, acá nada más les dicen brujos y siempre andan entre 3 y 5, estos son hombres, andan con túnicas negras y también se dice que son brujos. Contra estos no hay una manera de defenderse. Estos solamente atacan a los hombres. Las mujeres no tienen problema con ello, ni los bebés, ¿no? Solo hombres adultos, de jóvenes a adultos. ¿Qué hacen? Ellos van caminando por el monte y van tocando un tamborcito. Si los hombres que están ahí en el monte escuchan este tambor y no se van rápido, se van a quedar dormidos. Ahí tienen una similitud con las otras brujas. Tienen este poder de hacer que duerman los hombres. Pero lo que sigue es como más, pues no sé, impactante. Se duerme el hombre, llegan allí estos seres que son entre 3 y 5, acuérdense, uno lleva un tamborcito y el otro lleva un caldero, una olla, ¿no? Y hacen su lumbre, uno de ellos lleva un cuchillo de plata, abre a la persona, al hombre que está dormido, lo abre y le sacan pues las tripas, el corazón, los riñones, ¿qué más tenemos? El páncreas, el vaso, todo el triperío, el hígado, ¿no? Que de seguro sabe muy rico, todo eso lo sacan y lo empiezan a cocinar, Aquí lo increíble o lo mágico es que el hombre que está allí no sangra y no se muere. Le meten pasto, le meten monte en la panza, lo cierran, no queda ninguna marca, lo dejan allí, se comen lo que se tienen que comer, se van y el hombre despierta sin saber todo lo que sucedió. El hombre todavía alcanza a llegar a su casa y en la casa, dicen una hora y media después, empieza a vomitar, un vómito negro y pestilente y se muere. Ya después, pues a los que les han hecho la autopsia, es por eso que se sabe qué es lo que les hacen, le encuentran que no tiene órganos, ¿no? Tiene pasto, pero además no tiene ninguna marca. De estos no hay manera de escapar más que huyendo cuando se escucha el tamborcito. Las mujeres no tienen problema con eso. Más bien, si los hombres andan en el monte y oyen un tamborcito, más vale irse porque si no, van a acabar siendo merendados por estos seres. Dicen también que si tú los encuentras a la orilla del camino en la noche, te van a invitar de comer. Ya sabes que están comiendo. Ya sabes, pero además no puedes negarte porque te pueden hacer algo. ¿Qué es lo que una persona cuenta que lo que hizo fue que llevaba una bolsita de plástico y empezó le dieron un tazoncito, a hacer como que se tomaba el caldito y lo echaba en la bolsa? Lo echaba en la bolsa, no, que muchas gracias, bueno, ya me tengo que ir, se llevó la bolsa y después echó ese caldito todavía caliente en la base de un nopal, así en la raíz del nopal, y el vapor que desprendió el nopal formó la cara de la persona a la que se estaban comiendo.
sea, de esa manera se dio cuenta de que se estaban comiendo incluso a alguien que él conocía, ¿no? Así, eso es lo que pasa con estos seres, sí son impresionantes. Y bueno, yo les llamé para el texto saqueadores. Recorren los caminos por la noche, se anuncian con el golpe rítmico de un tambor. Quien sabe de sus formas, entiende que cuando se escucha aquel sonido es la última oportunidad para huir. Entonces ya la gente ya sabe, oye el tamborcito y a correrle, no importa que ahí esté el ganado, que no hayan recogido nada, se tienen que ir, porque si no, pues ahí quedan, ¿verdad? ¿Lo conocían a estos, los saqueadores? Qué bueno. ¿Por qué se llaman calpules, Raúl? ¿De dónde vendrá ese? Algo como de estar como, ¿qué? Como que están juntos, ¿no? Sí, es que la palabra calpul es de casa, pero también se puede entender como muchas casas juntas. Y estos saqueadores van juntos. O sea, van como, yo creo que van de ir como amarraditos o agarritos de la mano, porque esa es la idea del calpuli, así como ir juntos, todos así como muéganos. Quien los ha visto dice que sí van así. No necesariamente agarrados de la mano, no lo sé, pero muy juntitos, moviéndose juntos, como se mueven las parvadas en los pájaros volando, los bancos, los peces en el mar, así juntos van, juntos. Entonces, a lo mejor, ¿no? Por eso, calpules. Bueno, esta es una cueva. Todas y todos conocemos las cuevas, pero hay cuevas muy especiales. Hay cuevas que desaparecen y aparecen en otro lugar, que están, pero no siempre están. Y hay fechas especiales en las que las cuevas se abren su encanto. O eso contaban las abuelas y los abuelos. Las abuelas y los abuelos no decían palabras como dimensiones, portales. No, ellos decían encanto. Es lo mismo si ya lo trasladamos como a este momento que nos tocó vivir a nosotros, a nosotras. Estas cuevas abren su encanto. Hace poco pasó una fecha importante en el año que fue el 24 de junio. Y el 24 de junio, cuevas y piedras, ciertas piedras, abren un encanto. ¿Qué es que abran un encanto? Que si ustedes se meten allí, capaz y ya no salgan. O salgan hasta después de un año, o 2, o 100. O sea, es que no se sabe. Hay quien dice que se ha metido a estas cuevas y lo que ha encontrado, pues es una fiesta grande, como un pueblo, y la gente allí muy divertida, y le ofrecieron comida, y erróneamente comió, y entonces la comida pues está encantada en estos lugares también, y cuando salió, resulta que afuera ya había pasado muchísimo tiempo. Hay quien dice que cuando salió, ya toda la gente que conocía estaba muerta. Ya no había nadie que haya conocido, porque parece que se metió a ese lugar y afuera pasó muchísimo tiempo y allí no, salió además igual de joven. Hay un lugar aquí arriba que se llama Contadero por el Cedral, lo ubican, no sé quién sea de por acá, que son como, no son cuevas, es como un desfiladero de piedras y ustedes se pueden meter así. Bueno, dicen que ese lugar también se abre, no se sabe la fecha. Hay cuevas en donde sí se sabe la fecha, que el 24 de junio, que el 3 de mayo, cuando se hace la petición de lluvia en los cerros, pero hay otros lugares que no se sabe. Ese es uno de los que no se sabe. Una vez se perdió un niño allí, lo anduvieron busque y busque una semana. A la semana, pues ya lo encontraron. Y pues, ¿dónde estabas? Dice, pues aquí. Pero si te estuvimos buscando una semana, ¿cómo una semana si me acabo de meter y salí? O sea, para el niño nada más se fue a asomar y regresó. Pero acá afuera el tiempo pasa de manera distinta. Es importante que si uno ve algo así, si oye música, voces en una cueva, más vale no meterse, porque igual y acaban saliendo. Y si ya tienen mucha curiosidad, no coman nada de lo que les dan allí, porque si no ya no van a regresar. O van a regresar y ya van a encontrar a todo el mundo viejito o muerto. Entonces son peligrosas de alguna manera, son como trampas las cuevas, porque además para muchas personas o para ciertas culturas, las cuevas son la puerta hacia el mundo de abajo, el mundo de los muertos, el mundo donde hay cosas que nosotros como vivos no comprendemos bien y nos pueden hacer daño además. Bueno, las cavernas
Son las hijas de la tierra y el movimiento, la entrada y salida de mundos en los que el tiempo está congelado. En sus entrañas se encuentran las ciudades en las que no se pone el sol y la comida desborda los ayates. Esas son las cavernas. Aquí hay una representación de estos, están entre los árboles, parecen sombras. El ilustrador, en este caso David, quiso representarlas así porque tienen una naturaleza muy cambiante. Pueden tomar la forma que quieran. Entonces, los representaron de esta manera para no encasillarlos como en una forma. Se llaman espíritus del monte, al menos mi abuela y mi abuelo les llamaban espíritus del monte, pero depende de la forma que tienen, hay quien les puede decir duendes, hadas, elfos, seres elementales de la naturaleza que su función es la de ser guardianes de estos espacios naturales. ¿Son buenos o malos estos seres? O quién sabe, ¿no? Algunos seguramente buenos, otros muy traviesos, ¿no? Hacen cosas como muchas maldades. Hay otros que rayan ya en la maldad, o sea, pueden llegar a enloquecer a las personas, en enfermarlas hasta que mueran. Como que depende mucho del humor que tienen y su humor es bastante cambiante. Hay unos que ayudan incluso a las personas, les hacen regalos y si la persona le cae bien o le hace algún favor la persona, si se porta amable con ellos, le hacen un regalo. Por ejemplo, puede ser dinero. Esta imagen del arco iris y que al final del arco iris, ¿qué hay? Pero con un duende, ¿no? El duende con su olla de oro. La olla de oro no está ahí nada más, es de un duende. Y si tú encuentras, te va a regalar oro. O sea, te puede dar cosas si le caes bien. Si le caes bien o si haces un favor. Pero si no, no. Por ejemplo, si las muchachas van, ahí estos sí atacan más a las muchachas. Si las muchachas van al monte y se encuentran una flor blanca ahí tirada en la tierra o en donde sea, no la deben de recoger. Porque si ustedes la recogen, el duende, que es quien tiró esa flor, va a considerar que están aceptando ser su novia. Y los duendes no son novios de manita sudada, sino que lo que hacen es que de alguna manera se suben en la persona y empiezan a drenar su energía, a absorber su fuerza, la persona empieza a enfermarse, a dejar de comer, la van a llevar al doctor, en el doctor le va a decir no tiene nada, tenga vitaminas, porque los doctores no saben de estas cosas y solamente que encontraran un curandero o curandera les iba a poder ayudar. Entonces, no recibir nada de esas cosas. Hay otros duendes a los que se les engaña, porque a los duendes les molesta mucho no poder hacer algo, porque ellos creen que pueden hacer todo, porque como tienen magia, entonces hay un duende en Sudamérica que se llama sombrerón, pues porque trae un sombrero bien grandote, ¿no? Aquí por Guatemala, Chiapas, ¿no? Yo diciendo que Chiapas es Sudamérica. Bueno, por allá abajo. Y ese duende se le aparece a las muchachas en el monte, en el arroyo, y la manera en que se libran de él es decirle, quiero que me hagas un favor, y el duende va a decir, pues como las quiere enamorar, va a decir, sí, lo que quieras, quiero que me traigas agua en esto, y le dan una red. El agua no va a mantenerse en la red, entonces el duende va a estar intente agarrar el agua con la red y no va a poder porque se va a salir, ¿no? Que la red no es sólida, ¿no? Y lo que va a hacer el duende es que se va a sentir tan avergonzado que va a dejar de molestarla. De esta manera se libran allá de este duende. Hay otro duende, este duende es así como amable, se llama Chololito y este habita acá, en los bosques, justo en temporada de lluvias como ahorita se anda apareciendo, y se le aparece a las niñas que salen al bosque a juntar hongos, porque en temporada de lluvias hay muchos hongos. ¿Han ido al bosque últimamente? Ahorita hay un montón de hongos. La mayoría, bueno, todos son comestibles, algunos solo una vez, pero de que nos podemos comer todos, nos podemos comer todos. No es recomendable, pero todo de que nos podemos comer el que sea, sí. Pero bueno, las niñas sí saben cuáles se pueden comer más de una vez y salen a buscar los hongos. Entonces escuchan un llanto de un bebé, de un niño chiquito, y buscan y encuentran a un ser gordito llorando, porque ya se mojó, ya se perdió, ya le dio frío. Si la niña se lo lleva a su casa, no le dice a nadie, le da de comer, lo limpia,
él le va a regalar monedas de oro todos los días de su vida. Pero si ella lo cuenta, él se va a ir, se va a desaparecer. Entonces, si se dan cuenta, sabemos esta historia por alguien que lo contó, ¿verdad? Tristemente, se quedó sin la mina de oro ahí del duende. Bueno, estos son espíritus del monte. Escaparon del primer sueño que tuvo la tierra, quien les parió desde su miedo y deseo. Su encomienda es el cuidado de lo antiguo, los manantiales, las peñas que amurallan los montes, los animales, las plantas. Siempre los cuidan. Cuando toman una forma de, digamos, física, porque a veces pueden ser una fuerza nada más, son personas pequeñitas, a veces son personas pequeñitas y dicen que tienen los pies así, al revés. O sea que cuando van caminando para allá, parece que vinieran, porque los dedos quedan para acá atrás, ¿no? Como que confunden a las personas. Hay quien dice que se duermen, que montan en los armadillos, que cuidan a los venados y andan subidos en los venados. En algunos lugares le hacen trenzas a los caballos. En Huasca hay un museo del duende, ¿han ido? Y entonces les enseñan algunas crines que están enredadas de manera curiosa. Allí, pues también es un lugar en donde se habla mucho de ellos. Y no sé ni siquiera cómo vamos de tiempo, ya son la 1. Pero bueno, esta es una probadita. Acabo con para que abramos un espacio por si quieren comentar algo o preguntar algo, porque seguramente saben alguna historia de alguno de estos seres, ¿no? Algo que les contó abuelo, abuela, mamá, papá, alguien. Esta es una representación de la dueña del agua. La dueña del agua es una diosa que puede tomar también diferentes formas. Una de las formas que toma es la de este ser que conocemos como sirena. Torso de mujer, cola de pez, y también puede ser una viejita o puede ser una mujer que anda nada más por allí. ¿Qué hace esta diosa dueña del agua? Pues justo cuidar los lugares, cuida los ríos, los arroyos. Si nosotros nos metemos sin permiso a un río, a un arroyo, incluso al mar, ella se puede quedar con nuestro espíritu. Y entonces nos van a tener que llevar a curar y van a tener que pedirle que nos deje ir porque nos vamos a enfermar. Si nos quitaran el espíritu, pues nos enfermamos porque es como si quedáramos un poco vacíos de esta fuerza importante que tenemos. También puede hacer que las tormentas se detengan, puede ser que haya buena pesca. Es que dependiendo, no es buena ni mala, más bien si mostramos respeto con estos espacios, entonces pues vamos a tener sus favores. Esta es la dueña del agua. Y bueno, tiene el cabello trenzado por las corrientes de los ríos, es mitad mujer, mitad espuma. A las aguas más profundas es necesario llevarle flores blancas para que cuando la tormenta llegue, su canto la convenza de tomar otro rumbo. Y bueno, aquí cierro porque si sigo con los otros no acabamos. Y pues no sé si tengan alguna duda, si quieran hacer algún comentario, si conozcan a todos estos o a lo mejor alguno nada más. A ver allá. Hola, muchas gracias por compartir este conocimiento. La verdad es que yo sí he escuchado de varias cosas de las que usted nos comentó ahorita y me gustaría saber si usted se sentó con alguien a que le contara alguna de estas historias que nos dice para expresarlo así, porque en sus palabras se nota tal vez que hasta lo vivió. Entonces, Entonces, sí, la verdad es que a mí sí me intriga el saber si lo imaginó y vino solamente de su mente, de un pensamiento, o si hay alguien con quien usted platicó directamente y le contó alguna de estas historias. Bueno, te platico. Todo comenzó. No lo imaginé. Sí me lo contaron. Algunas cosas las vi también. Y bueno, yo crecí con mi abuela y con mi abuelo, como les dije hace rato, Toté. Ellos eran nahuas, entonces su cosmovisión, que es la manera de mirar la realidad, estaba llena de estas historias. Entonces ellos me contaban. Mi abuelo era lo que en algunos lugares le dicen granicero.
que es como una persona sabia, puede ser una mujer o un hombre, que intercede entre la comunidad y entre los elementos del clima. Pide la lluvia, detiene las granizadas. Entonces mi abuelo era así. De hecho, a mi abuelo se lo quiso llevar la bruja y no pudo. Por eso es que yo entendí que a esas personas a las que no se puede llevar la bruja tienen un don. Él me lo contó y ya después lo comprobé como con otras personas. Cuando yo estaba muy chico, como de 4 años, yo me perdí en el bosque. Me perdí más o menos como 3 horas. Pues, pero además me perdí de una manera, hagan de cuenta, le caminé de aquí a allá y volteé y ya no era nada igual. Ya no había gente, ya había árboles en donde había un llanito. Estuve perdido mucho tiempo, pues yo estaba chico, me dio mucho miedo y de repente ahí a medio monte un señor me encontró, me tomó de la mano. Yo creo que caminamos como unos 10 pasos y ya llegamos con donde estaba mi familia buscándome. Cuando voltearon a buscarlo para agradecerle o para preguntarle quién era, ya no estaba. Dicen mis abuelos, porque ellos no fueron ese día con nosotros al monte, que era el señor del monte, un cuidador del monte, un espíritu del monte, y que me perdió él porque no pedí permiso para entrar al bosque, como ellos me habían enseñado. Entonces, pues desde ahí, y pues he visto muchas cosas. Yo trabajé en educación comunitaria muchos años, estuve en comunidades, y bueno, si eso lo juntas con todo lo que me platicaban mis abuelos y todo lo que podían hacer mi abuela y mi abuelo, pues más bien es la manera que yo tengo de ver. A lo mejor por eso identificaste que parece que lo viví o que alguien me lo contó. No, es que no lo parece, sí es así. A ver, hasta allá. Vente para acá. Buenas tardes. Bueno, primero que nada felicitarlos porque a mí me parece que un libro que tenga imágenes a color es mucho más atraído por las personas jóvenes. Y bueno, yo quería preguntarle cuántas horas dedicaron de su tiempo para llegar hasta este proceso y pues qué fue lo que sintieron ya cuando lo publicaron. Gracias. Muchas gracias. Bueno, mira, ni siquiera creo que lo pudiera contar en horas. Lo empecé a escribir en el 2020, los textos. Entonces, durante toda la pandemia, o sea, tardé como 2 años en terminar los textos. ¿Por qué? Porque un texto cuando se escribe hay que revisarlo, hay que dárselo a leer a alguien para ver si se entiende lo que quisimos decir. Lo dejamos ahí un rato y otra vez volvemos y ya tampoco nos gusta tanto y otra vez le modificamos. Y ahora las ilustraciones más o menos también, ¿verdad? 2 años en encontrar el modo que nos gustara a los dos para que pudiera estar así. Eso en cuanto a la parte, digamos, creativa. Ahora ya para la publicación, pues imagínate, desde que lo empezamos o yo empecé a pensar en que quiero escribir un libro así, con estas características, pues tiene 5 años. Por supuesto que cuando lo vimos ya en físico dijimos, por fin, porque además, pues los libros encuentran su caminito. A veces uno dice, bueno, lo voy a meter a este proyecto o a este programa, a este concurso, y no queda. Y de repente nos desanimamos, pero bueno, hay que buscarle en otro lado, y encontró el lugar que tenía que ser, y fue pues el mejor lugar que pudo llegar para el libro. Pues nos sentimos muy, muy contentos. Y justo la intención ahorita de presentar en estos espacios es devolver un poco todo este conocimiento que pues nos pertenece a todas y a todos, no es mío, ¿no? Es de todas y todos. Hemos estado presentándonos en las bibliotecas comunitarias, en las bibliotecas municipales, en escuelas también, aquí, ¿no? Que es una de las últimas presentaciones que estamos haciendo en este año. Y es muy importante en ese sentido para nosotros. Así de emocionados estamos que no nos cansamos.
de estar todo el tiempo compartiendo con la gente, porque nos dio mucho gusto poder mirarlo ya así materializado, ya agarrarlo. Espero que en algún momento también haya una versión digital, y si hay una versión digital, que sea de descarga libre para que se pueda difundir. Lo que sí está es una versión en náhuatl, porque va a haber una edición en náhuatl y en español también. Bueno, aquí. ¿A nadie se lo ha querido chupar la bruja? ¿No les han contado sus mamás, sus abuelitos? Buenas tardes, pues primero que nada, pues igual felicitarlo y pues justamente yo era más un comentario de que justamente a mí tengo varios conocidos que me cuentan historias de las brujas. Mi abuelita es era de Jiquipilco, este año falleció, pero ella era la que más me contaba este tipo de historias, y estarlo escuchando a usted ahorita es como que recordarla a ella y recordar igual pues las historias que ella, cuando yo iba a visitarla, me contaba sobre el monte, sobre las brujas, o sea, como que estas historias pareciera que no, pues no tienen a lo mejor un significado, pero pues sí tienen mucho significado, y pues te habla igual de esas personas, ¿no? De lo que vivían cotidianamente, porque sí era como que se les aparecían en el bosque, o me decían, oye, no te vayas para allá, porque así. E incluso lo que me comenta de que se perdió, bueno, lo que comenta de que se perdió en el bosque, siento que ahora pasa, pero pues como ya hay más edificios, más casas o así, pues sí llega a pasar. A mí me ha pasado como en edificios, que vas así entre las calles y de pronto ya no ves lo mismo y así, eso sí llega a pasar también. Y pues eso es todo, como ese comentario, que gracias por hacer este recordatorio, ¿no? De lo que son estas leyendas y pues testimonios de las personas que lo llegan a vivir. Sí, muchas gracias. Sí, justo también pasa en los espacios urbanos. Lo que pasa es que, como dijo el doctor Raúl al inicio de la charla, de la actividad, a veces ya no somos tan sensibles a este tipo de cosas, o ya no nos fijamos mucho, ya no volteamos al cielo a ver qué hay, ¿no? Y podemos ver cada cosa rara en el cielo o en el suelo, ¿no? Que los animalitos los pequeños, a veces vamos distraídos en los pensamientos, andamos como en piloto automático o en el celular. Hay un estudio de neurociencias, ya voy a meter este otro conocimiento, que dice que pasamos más o menos el 50% disociados, ¿no? O sea, en piloto automático. Y eso es bastante fuerte, porque quiere decir que no estamos presentes. Entonces, si no estamos presentes, ¿cómo nos vamos a fijar? Todo el tiempo estamos en el pensamiento, o en el futuro, o en el pasado, o en la preocupación. Y ya no nos damos cuenta de esas cosas. Yo creo que ya nos pierden ahí en el monte y ya ni nos damos cuenta que estamos perdidos. O ya no hay monte. Primero que nada, muchas gracias por su presentación, me gustó mucho y siento que es muy agradable porque no son las típicas leyendas de la Llorona y así. Siento que profundiza más y es algo que me agrada. Y mi pregunta es, ¿cómo es pedir permiso? Porque la verdad a mí me gusta ir a los bosques y eso, y pues no me gustaría que me pasara algo así. Yo sé, o bueno, quién sabe. ¿Y cómo es pedir permiso para pues que no pase esa situación? Gracias. Gracias por el comentario. Mira, realmente el pedir permiso es tan diverso como las personas. Tú puedes encontrar las propias palabras tuyas para hacerlo, ni siquiera las tienes que decir en voz alta. Puedes pensarlas, por ejemplo, pido permiso para entrar en este espacio, no voy a tomar nada que no sea mío, no voy a maltratar el lugar ni maltratar la vida que esté aquí. Y entonces, mira, ya con eso, de verdad,
vas a notar una diferencia cuando estás en este lugar. Hasta vas a ver cosas que si no hubieras hecho eso, no las ibas a ver. ¿Por qué? Porque el mismo monte te las va a mostrar. Porque vas a ver que tú no estás allí para dañar, ni para robarte las cosas, ni para maltratar, ¿no? La vida. Puede ser así de sencillo. Y lo puedes hacer en tu mente. Entrar también puede ser algo como, pues entro con humildad a este lugar, no voy a maltratar y pido permiso, ¿no? Para estar aquí. Así de sencillo y mira, con eso ya no te van a perder. Y si sientes que te andas perdiendo y llevas playera, te la cambias, la pones al revés y ya no te pierden los duendes ni la bruja. Es una cosa efectiva también para eso. Pero más vale pedir permiso, porque no solo hay duendes y brujas, hay más cosas. Aquí preguntan si tienes libros, ¿los vendes, los regalas? Buenas tardes. Pues así que darle las gracias por el tiempo, que pues es venir aquí, presentar su libro y pues las felicidades porque hacer un libro no es fácil y pues yo he escuchado varias historias pues de mi abuelo y de mis papás que son de por allá de Huejutla. Y yo pues no conocía ningún libro que tuviera este tipo de historias que pues se me hacen muy familiares porque mi papá es muy, ¿cómo se le puede decir? Como que es muy difícil hacerle la plática y pues cuando éramos más chiquitas pues le daba mucha risa a espantarnos en la noche y que saben que salgan de fuera, les vamos a contar unas historias. Y pues ahora sí que fue muy entretenido escucharlo y pues la manera de hablarlo, pues se ve que le apasiona lo que hace, que es divertido, que fue una experiencia pues grata y pues gracias por venirla a compartir. Muchas gracias. Mencionaste una cosa muy importante. Me parece que a veces el puente para estar en contacto con otras personas, generalmente de otras generaciones, pueden ser estas historias, ¿no? O sea, de esa manera nos podemos vincular con las abuelas, con los abuelos. Quizá alguien que sea difícil hacerle la plática como a tu papá, con este tipo de historias se suelta, ¿no? Porque a lo mejor no es que sea difícil hacerle la plática, sino es el tema. Hay que tocarle el tema específico para que se suelte. Y me acabo de acordar otra cosa acerca de pedir permiso. Cuando yo era niño, me iba al cerro solito. Era otro tiempo, ¿no? Nos dejaban ir solos al cerro. Y yo llevaba mi morralito. Mi abuela siempre me daba o un pedacito de pan o un pedacito o una tortilla y entonces me decía que yo la dejara en una piedra allá cuando estuviera allá en el cerro para que los espíritus del monte no me perdieran. Era una manera como de darles algo para que vean que no vas como en otro plan, ¿no? Eso cuando era niño. Y tengo libros, sí traigo libros. Audiolibro no, pero es una bastante buena idea, ¿eh? Me parece que lo vamos a tener que considerar porque si me gustan los audiolibros, yo creo que vamos a buscar el modo de que esto se logre. Yo me recuerdo de niña que nuestros papás nos ponían un programa en la radio, perdón, que se llamaba Leyendas Hidalguenses y otros cuentos. Entonces, esa cosa era motivo de reunión en casa durante, o sea, saliendo de la escuela. Entonces, la verdad es que me remontó también a esas tardecitas de saliendo de la escuela con mis papás. Entonces, creo que sería muy interesante en su voz escuchar, así como lo escuchamos ahorita, pues todo el libro, ¿no? Estaría muy, muy padre que pudiera existir ese tipo de cosas, porque es como podemos acercar a los niños, porque yo me reflejé así, pues a saber este tipo de cosas que ya no lo vemos hoy en día, o que ya no lo platican, ¿no? O sea, creo que somos como que de las últimas generaciones que estamos escuchando ese tipo de cosas y estaría padrísimo que la siguiéramos viviendo. Yo, por ejemplo, tengo una hija y estaría padrísimo que yo le pusiera unos audios de este tipo, ¿no? Para que ella pudiera saber más acerca de lo que pasaba en otros tiempos.
Sí, y fíjate, hay varias posibilidades. Por supuesto, la lectura en voz alta es una, ¿no? Leerle a otro. A mí me parece que leerle a otra persona siempre es un acto como de amor, de compartir algo. Generalmente yo no le leo a la gente, pero cuando lo llego a hacer es porque quiero compartir algo que es importante para mí. Entonces se vuelve un momento especial. Y pensando en esto de volver audio, los textos, ya hubo uno, de veras, y no me acordaba hasta ahorita, Sergio Miranda, que es un amigo que tenemos en común, ¿verdad? Y que trabaja en Radio Cardonal. Él ya musicalizó con una banda que tienen un texto y él lo fue narrando con música de fondo. Hay uno que es justo el de los saqueadores, el de los, porque se le gustó, ¿no? El de los brujos que abren la panza de los hombres y todo. Y está así, y no sé, igual y sería cosa de ver con él si a lo mejor la intención es que se vaya para con que se siga con los otros, ¿no? A lo mejor pudiéramos hacer un material importante. Ahora, lo hizo cuando todavía ni siquiera existía el libro, pero él ya conocía los textos porque yo se los mostré antes del libro. Entonces, a lo mejor, no me acordaba. Allá y allá. Se pueden acercar para que las escuchen porque está la presentación en vivo en Facebook, si no me equivoco. Buenas tardes, yo vivo en Mineral del Monte y justo estoy al límite está como de aquí a la entrada del bosque, entonces sí he escuchado muchas historias en donde dicen que, por ejemplo, los duendes, si tú entras al bosque a partir de 1 hora, te dejan cosas y te las puedes llevar, bueno, depende. Y ahorita lo que dijo sobre una flor blanca, mis compañeras me decían, pues cuídate, ¿no? No te vaya a pasar algo así. A mí me gusta mucho ir al bosque y sobre todo la energía que se siente, pero pues por temas de inseguridad que llegan a surgir cosas, pues te da más miedo ir por estas situaciones que por situaciones sobrenaturales, ¿no? Igual, pues, usted me gusta mucho la manera en la que fomenta esto del respeto hacia lo que no conocemos, ¿no? Hacia las cosas que, por ejemplo, encontramos muchas leyendas de países que son ajenos a nosotros, los vampiros como con los saqueadores, las brujas, y son como conceptos parecidos, pero muy diferentes de los que tienen los pueblos indígenas a los pueblos europeos, y que estamos más cercanos a las cosas que no son, se podría decir, de nosotros, que no son de aquí de México, que a los que, pues sí, somos pues las cosas que existen aquí. Muchos de nosotros no conocemos a lo mejor algunas cosas que mencionó, a lo mejor conocemos lo más básico como los dioses o algunas otras cosas, pero que aún así desconocemos mucho del tema, ¿no? Y que usted nos está acercando como a esta parte, a lo que no conocemos. Y pues me parece muy interesante la manera en la que lo cuenta y muy divertido sobre todo, ¿no? Los chistes y toda esta parte. Igual, pues acercarnos a la juventud, a la lectura ahorita en México, pues es muy difícil, ¿no? A muchos de nosotros a lo mejor no nos gusta leer, a mí me gusta mucho leer, pero pues igual la economía para comprar un libro o toda esta situación, y pues igual para usted es un logro por el que quiero felicitarlo, a pesar de todas las dificultades que encontró a la hora de publicar este libro, pues lo publicó y nos está acercando a esto. Muchas gracias. Sí, gracias por el comentario y qué bueno que te gusta ir al bosque y sobre todo que tienes la posibilidad de estar cercana a estos lugares. Hay que cuidarse, por supuesto. Siempre hemos tenido que cuidarnos. Y bueno, yo voy a dejar al menos 2 ejemplares aquí en la biblioteca para que ustedes lo puedan leer si tienen la oportunidad. Así que aquí va a estar. Pues yo aquí ando de todas maneras, ¿no? Y creo que ahí querían comentar algo. Pues buenas tardes, profesor, doctor, ¿verdad? Maestro Oscar. Pues muchas gracias por la
por la experiencia que nos acaba de brindar. Para mí, la verdad, ha sido algo muy nutritivo. A mí me gusta mucho ver este tipo de presentaciones, precisamente porque pues, nos fomenta la lectura, como lo comentaba mi compañera. Igualmente, creo que la estructura del libro fomenta pues el que a lo mejor nosotros como jóvenes nos da flojera o a veces nos aburre ver tanta letra o así, pero con las imágenes pues igual está padre, ¿no? Entonces, igual también me gustaría felicitar al que hizo las ilustraciones. La verdad están muy, muy padres. Creo que se sale un poco del contexto como de lo que tenemos generalizado como animado, ¿no? Pero la verdad sí están muy, muy bonitas. Y bueno, mi primera pregunta era que en dónde podíamos adquirir el libro. Y la segunda es, sí me gustaría saber un poco brevemente la historia o no sé el contexto del mapachito que se ve ahí, porque se ve así todo tierno, pero ¿qué tal si me lo encuentro? ¿No? Entonces, bueno, nada más eso y felicitarlo nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo tengo ejemplares, o sea, lo pueden adquirir conmigo si ahorita no pueden y andan por el lado de Ixmiquilpan, ahí en Mutzajemi, que es el centro de documentación, allí también tienen ejemplares. Y la pregunta es el mapache, ¿verdad? Bueno, esta es una representación de un nahual y justamente fue esta representación porque lo que quisimos mostrar tanto en la historia, pues porque, bueno, tendrían que leer la historia específica de este nahual, como en la imagen, es que los nahuales no necesariamente son malos, ¿no? Hay de todo, son personas que también transitan entre este mundo y el mundo más mágico de convertirse en un animal. Entonces, los nahuales, como cualquier persona, tienen la libertad de tomar sus decisiones, no es como que tengan que ser malos siempre. Y en el caso de la historia de este mapachito, es un nahual amable, ¿no? Un nahual que no hace daño. Sabemos que también hay nahuales que se roban a las muchachas, el café, el maíz, se pelean entre ellos, como las personas lo hacemos también, ¿no? O sea, no todos somos de la misma forma. Y ese es, ¿por qué un mapache y por qué lleva eso? Pues porque los mapaches pescan, los mapaches están cerca. Yo conocí una persona de la que decían que era nahual y es una persona, un señor que vivía en una comunidad donde había arroyos y ríos. Jamás lo vi trabajar en la milpa ni en la tierra, pero todo el tiempo en su casa tenía acamayas, que son unos camarones grandes de río, mojarras, o sea, comida del agua. Y todo el tiempo invitaba a todo mundo. O sea, era muy, muy amable, muy hospitalario también. Lo encontrábamos en la noche en la comunidad, pues en las comunidades no hay alumbrado público, no hay luz eléctrica, y él no utilizaba lámpara, no andaba con linterna ni nada. Le decíamos, oiga, ¿y por qué usted anda así? Ah, es que yo ya conozco los caminos. Pero pues toda la gente conocía los caminos y aún así utilizaba lámpara. Entonces decían que era nahual. Dicen que una vez iban persiguiendo a un mapache grande con unos perros y el mapache se metió como en una cuevita, pero no tenía salida. Dijeron, ya lo agarramos. Y cuando llegaron, estaba este señor. Y dijeron, ¿y el mapache? ¿Cuál mapache? Aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, justo pensando en esa historia, en que era una persona con estas características, quisimos mostrar este otro lado, ¿no? No, estos seres no necesariamente hacen el mal, así como les decía yo de los espíritus del monte, pues hay unos traviesos, pero también hay unos que te regalan cosas, hay unos que te pueden enfermar, pero también hay unos que te ayudan. Entonces va a depender, son como nosotros, tomamos decisiones. Y tengo tatuado este mapache. Pues si se animan, pues acá tenemos al maestro para que puedan adquirir los libros. Ah, vean, mapache. Entonces, el maestro Oscar es un nahual.
Pues muchas gracias. Gracias por su asistencia. Le pedimos a nuestra compañera Tonantzin de séptimo semestre que pase porque tenemos un regalito para el maestro Oscar. Esto es con mucho cariño para Oscar. Muchas gracias. Que lo que están viendo es un espejo de obsidiana. Los espejos de obsidiana en el mundo antiguo eran para reflejar y para ver, pues, del otro lado, para ver a otros seres. Y ahora le cedo el micrófono a la maestra Alejandra, porque ya va a ser la entrega de la constancia al maestro Oscar. Le vamos a hacer entrega de la constancia, que a la letra dice así: Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede General Pachuca, otorga la presente constancia a Óscar Baños Huerta por presentar el libro Ecos Primigenios como parte de las actividades realizadas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena y Afrodescendiente en esta Casa de Estudios. 5 de septiembre de 2025, atentamente, Educar para Transformar, doctora Marisol Vite Vargas, directora general. Muchas gracias. Gracias. Les damos las gracias por su asistencia, también a nuestras autoridades educativas, al maestro Oscar, y los esperamos en un ratito a las 2, porque ya llegó la maestra Belén Jiménez Ambrosio, quien nos va a impartir un taller sobre bordado. Jati Ñañú. A las 2, ojalá que nos puedan acompañar, porque aquí está ya nuestra tallerista. Que se animen para que aprendan a bordar, y nos vemos acá en un ratito. Pues la Socamati, muchas gracias.